Vamos a hablar de los retos que representan en esta pandemia la educación a distancia. Es complicado, muchas instituciones han tenido que adecuarse sobre el camino. Y para hablar de ese tema estamos con Peter Yamakawa, que es decano de la Escuela de Graduados en Negocios de ESAN. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en contacto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Y contento de estar en tu programa y dispuesto a responder las preguntas relacionadas al impacto del COVID en la educación y en la educación a distancia. Sí, ¿cuáles son los retos que se han planteado específicamente y que tienen que ser superados para que la calidad educativa no baje? Claro, mira, primero hay que ver que el impacto ha sido muy alto. Te voy a dar algunas cifras. 5.000 escuelas o colegios privados han sido afectados. Más de 53.000 colegios en educación básica regular, primaria y secundaria también han tenido que parar. Y el Ministerio de Educación ha tomado algunas iniciativas, un plan emergente, por ejemplo, Aprendo en Casa, una iniciativa muy interesante a nivel de educación básica regular, pero también en el caso de las universidades y escuelas de posgrado ha significado grandes retos. Migrar a los cursos, como has dicho, a educación a distancia en el lapso de una semana ha sido pues todo un reto. Pero gracias, muchas universidades han estado preparadas, han tenido la infraestructura tecnológica, los profesores han sido muy proclives a adoptar la tecnología y también la capacitación pedagógica ha tenido un rol muy importante para que le pueda dar, digamos, al alumno una excelente o una buena experiencia educativa. Sin embargo, hay grandes retos, como tú has dicho, para las universidades que tienen una buena infraestructura, pero para los colegios que están, por ejemplo, alejados, ¿no? Alejados de la Lima central, digamos, podemos decir, o están en zonas rurales, el problema de la conectividad, el problema de las tablets, el problema de que las familias no están capacitadas para afrontar, digamos, los cursos de educación a distancia, ha sido pues un gran problema para la educación en el Perú. Sí, pues no, tenemos graves problemas de conectividad y eso creo, Peter, ya lo hemos conversado antes aquí en el programa. Y mientras que no haya señal, la idea de educación virtual es muy problemática, tanto así que se tuvo que, sobre la marcha, crear otras alternativas como en este mismo programa de Aprendo en Casa, utilizar medios de comunicación básicos como la radio, la televisión, para ampliar el espectro, ¿no? Porque si nos quedábamos en tema de conectividad a Internet, el espectro iba a ser muy pequeño para los alumnos y eso finalmente termina siendo discriminación, ¿no? Claro, mira, Juan Carlos, la pandemia, digamos, ha mostrado hoy más que nunca la brecha digital y la diferencia que existe, por ejemplo, en los colegios que tienen buena infraestructura y en los colegios que quizás no solamente hay un problema de conectividad, ni siquiera probablemente tengan la cantidad de PCs o en las casas no tengan ni siquiera una computadora. O sea, si hemos conversado que solamente el 6% en las zonas rurales tiene acceso a Internet. Imagínate que tampoco no tienen computadoras. O sea, es decir, el porcentaje del uso de la educación a distancia ha sido muy, pero muy bajo. Y si tú agregas, en el caso de la educación primaria, básica regular, primaria y secundaria, cuando se dicta a los pequeños, remotamente, ya sea vía televisión, por los programas que ha tenido muy buena iniciativa el Ministerio de Educación, sin embargo, tiene que estar acompañado por los padres de familia. Y muchos de los padres de familia no están preparados. Imagínate, y los alumnos, los niños, que tampoco han estado preparados, ha sido pues un gran problema. Por lo tanto, creo que es una lección también importante, no solamente en el sector salud, sino en el sector de educación. Tenemos que ponernos las pilas ya
para aprender de esa experiencia y brindar y tener un plan holístico, ¿no? No solamente es tema de conectividad, sino también hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con los profesores, hay que trabajar con los niños, hay que asociarnos no solamente con las operadoras de telecomunicaciones, sino con los proveedores de contenido, es decir, conformar un ecosistema de la educación pensando ya en el futuro. Claro, además entendiendo la transformación digital como un cambio cultural, ¿no? No es solamente cuestión de conectividad o de tener internet en una computadora o un teléfono, ¿no? Es mucho más que eso. Claro, Juan Carlos, muchas veces pensamos que la educación se resuelve, y a veces, erróneamente, es brindar mayor conectividad y te doy una tablet. Eso no es suficiente. Te doy una tablet y te doy conectividad. ¿Y qué hago después? Si el padre nunca ha tenido acceso a Internet, si el niño de 3, 4 años no tiene esa capacidad, todavía tiene que ser guiado. Entonces tiene que haber un programa integral. También puede ser, las iniciativas que ha tenido el Ministerio de Educación son muy loables. Pero ¿qué pasa, Juan Carlos? ¿Sabemos realmente los resultados? Tenemos que tener un plan de monitoreo, un plan de retroalimentación a todos los programas que estamos dando. Entonces, de aquí a cara al futuro, muy interesante. Es muy importante. Muy importante Sí, lo que dices, porque... Y hay una preocupación, y es legítima, de los padres, ¿no? Oye, yo enviaba a mi hijo 6, 8 horas al colegio diariamente, y ahora con las justas está 1 o 2 frente a un computador, mal que bien explicándole lo que yo puedo, y como tú dices, en muchos casos no explicándole nada, porque yo no estoy capacitado para eso. ¿Cómo se va a medir los resultados de este año escolar finalmente respecto a la interiorización de capacidades y de conocimientos? Claro, Juan Carlos, lo que yo pienso, mira, estamos muy interesados en el lado que ofertamos, ¿no? Te doy infraestructura, te doy servicio, vamos a mejorar la conectividad, que todavía hay que trabajar muchísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo para monitorear, controlar? Debe haber un plan donde yo creo, trabajando desde arriba, desde el Ministerio de Educación, con las instituciones, gobierno regional, local, colegios, ¿no? En forma integral, donde tengan un mensaje único y un trabajo coordinado. Ojalá que se pueda coordinar para que realmente el mensaje, el servicio educativo, a pesar de las restricciones, llegue, digamos, a los niños que están más alejados y están en zonas rurales. Y con eso podamos medir constantemente, digamos, los resultados de estos programas. Pero ¿esto qué significa? Bastante liderazgo, mucha proactividad de los actores que están en el sector educativo. Ese es el rol que nos toca ahora y es un gran reto. No lo estamos viendo. Tenemos que prepararnos ya de lo que va a venir. El presidente anunció que probablemente en marzo estamos preparándonos, se está hablando, Juan Carlos, de lo que llamamos educación líquida. No sé si has escuchado. Educación líquida significa que los hábitos ya han cambiado. Por ejemplo, en el caso de las universidades, probablemente alguno va a preferir estar en su casa, otros alumnos van a preferir lo presencial, otros alumnos van a preferir el modelo híbrido. Entonces, claro, la universidad, la escuela debe estar preparada para brindar lo que llamamos la educación líquida, que ya no hay barreras o fronteras. Ese es un gran reto, no lo estamos viendo, y no solamente significa tecnología, significa capacitación a los profesores, capacitación pedagógica, y creo que también hay un gran reto en la revalorización del profesor. Sí, se van a tener que cambiar muchos conceptos, ¿no? Y eso también toma tiempo y toma dinero. Las capacitaciones no son gratuitas, ¿no? Le van a costar al sector privado y le deberían costar también al Estado. ¿Tú podrías ser tan tajante como para decir que este es un año perdido en cuanto a educación o no? ¿No te parece que se puede salvar el año con las competencias y con lo que se ha enseñado y con lo que el alumno puede haber aprendido en esta situación absolutamente distinta a la que tenía hasta el año anterior? Mira, hay que separar, Juan Carlos, distintos niveles, ¿no? En el caso de posgrado, yo creo que la experiencia de escuelas de negocios que tienen pues una infraestructura,
tienen experiencia tecnológica. Creo que el impacto ha sido mínimo y probablemente, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, creo que hemos dado un servicio, todas las mejores escuelas, al nivel que se requiere. Pero en el caso, por ejemplo, de universidades públicas, probablemente a muchas de ellas, o universidades que no han estado preparadas, o colegios, hay que evaluar. Dicen muchas veces, bueno, se ha perdido el año. Yo siempre soy optimista. De todas maneras, las iniciativas, en el caso de la educación básica regular, primaria y secundaria, ha habido buenas iniciativas. Pero como te comenté, ¿realmente sé los resultados? Claro. Entonces, en todo caso, si no sé los resultados, tengo que saber siempre, para tomar una acción, dónde estoy. Debe haber un análisis situacional de dónde estamos, cuáles han sido los resultados y tomar una decisión sobre la base de eso. Pero te comento algo que yo agregaría. Siempre hay que ser positivo, hay que tratar de aprovecharlo avanzado. De todas maneras, ha habido impacto en muchos de los estudiantes. Entonces, debe haber, en todo caso, un plan de transición. Es decir, ¿cómo aprovecho, digamos, qué le ha faltado, dando, digamos, el programa de Aprendo en Casa por televisión? ¿Qué le ha faltado a los alumnos? Tengo que priorizar. Yo no puedo darle todos los cursos o enseñarles todo como si fuera que no ha pasado nada. Estamos en un nuevo contexto. Entonces, sobre ese nuevo contexto, ¿qué es lo esencial que deben aprender? Tengo que medir y sobre eso tengo que tomar una decisión. Perfecto, Peter. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Peter Yamakawa, que es decano de ESAN Graduate of Business School. Regresamos con información en vivo y en directo.